El último quejido del muerto en la morgue. Siempre llegaba temprano a mi trabajo del cementerio como guardia de seguridad. Y lo primero que hacía era pasar a la morgue para checar los servicios programados, como incineración, velación, exhumación, autopsias y embalsamientos. En la morgue, etc. Pero no había nada para esa tarde. Todo pintaba para estar en ceros, y pues no quedaba de otra más que hacer el trabajo típico y aburrido de revisar y supervisar la puerta del cementerio. Recuerdo muy bien que traía puestos mis zapatos famosos de muerto. Sí, unos muy bonitos, finos y caros que yo había obtenido de alguien de adentro en unos 200 pesos aproximadamente, $17. Y eran muy cómodos. Lo único malo era que, cuando me tocaba descansar, los tenía que colocar boca abajo. Extraño, ¿verdad? ¿Han escuchado una leyenda que dice que al morir la persona se deben de colocar los zapatos de los difuntos boca abajo? Y más si los conservas en tu poder en la casa o donde sea. Esto porque, por increíble que parezca, me comentaron que el muerto días después los tomaba para salir a caminar. Por eso yo los volteaba y sorpresivamente un par de ocasiones estos ya estaban hasta por el área de la puerta. Raro pero cierto. Estos zapatos eran especiales y les diré por qué. Por el simple hecho que provenían del único muerto que me hizo ver mi suerte, tanto que casi me da un paro cardíaco. Y orino del susto. Les platicaré cómo fue. Todo comenzó así, cierto día. Después del desayuno de mi turno, estábamos en espera de una persona que falleció de un problema cardíaco, y pues por ser asunto de muerte natural, el cuerpo llegó muy rápido. Ese día, por cierto, rentaron la sala de velación de la niña Paulette. Estaba mucha gente en espera del cuerpo, pues el embalsamador no demoraría mucho. Por fin llegó el cuerpo, lo recibí. Era una persona masculina de aproximadamente 60 años, y se veía por la ropa que le dejaron para cambiarlo, que era de buena posición económica. Usaba puras marcas de prestigio como Gucci, Dolce Gabbana, Dana Karan, New York. Impresionado y a la vez nervioso, le ayudé a colocar el cuerpo del difunto en la plancha. Este tenía que ser embalsamado en una hora, por lo general terminaba antes para meterlo a la velación, pero este urgía mucho. Cuando parecía que le dije al embalsamador, juguemos o apostemos con el cadáver. Les parecerá increíble y descabellado, pero a una forma de poder solventar la comida y cena gracias a los muertos. El embalsamado me leyó la mente y me dijo: San Juan, ¿ya comiste? En ese momento me grumieron las tripas de hambre y me volvió a exclamar: mira la hora que es y tú sin comer. A mí eso no me importaba. Yo quería tener la oportunidad de aprender más acerca de los cadáveres, las autopsias y cosas de embalsamar. Pero este mismo me dijo insistentemente: ¿vamos a apostar a la comida oficial? ¿Le entras? Es fácil lo que haremos. Es más, tú no creerás lo que verán con tus pobres ojos. Haré que el muerto que está enfrente a te grite y se mueva. Yo sí puedo. Si no lo logro, yo te pago la comida. Pero ahora, ¿qué diablos quería apostar este sujeto? Eso sonaba imposible, pero a la vez moría por saber hasta dónde era capaz de llegar. Me preguntaba. Dijo algo que me dejó impresionado. Oficial, ¿has escuchado hablar del famoso último quejido del muerto? ¿O su último aliento? Eso me asustó porque lo creía imposible. Pero a la vez quería saber qué tramaba, así que acepté apostar mis alimentos a costa de este cadáver. Así que me ordenó salirme 2 minutos de favor y que no entrara hasta que pasara ese tiempo. Después ingresé de nuevo al área de la morgue.
pero casi me orino en los pantalones, ya que al abrir la puerta se escuchaba una especie de grito lastimero de sufrimiento, algo así como un quejido de agonía, y que lo que provocaba era el cadáver que estaba medio encorvado en la plancha, como queriéndose levantar. No daba crédito a lo que mis ojos veían. ¿Cómo diablos logró este objetivo? Pero lo hizo. Perdí la apuesta y quedé pensativo. A lo lejos contemplé cómo dejaba de gritar y en minutos regresaba a su estado natural. De muerto totalmente, lo embalsamaron. Terminaron. Y no fue hasta que después de la velación que me platicó un secreto. Cosa que al día de hoy pongo en tela de juicio. Yo no soy médico forense, pero sí veo algo lógico en el procedimiento. Resulta que cuando yo salí de la morgue, le habían inyectado ya líquidos de embalsamiento y posteriormente lo llenaron de oxígeno al estirar las piernas varias veces a la altura del estómago. Y por último, le clavaron el bisturí en la tráquea, en acción que provocaba el efecto deseado de un quejido de muerto escalofriante a plenas 3 de la tarde. Por último, les mencionaré que los zapatos que debería de llevar a la sala de velación el muerto me los había quedado yo. Nadie se dio cuenta porque no acostumbran a levantar la puerta del ataúd. Y esta práctica se volvió cotidiana, la de apostar con los muertos, de usar su ropa y presumir sus zapatos. Con este relato me despido y les doy de antemano las gracias por hacer esto posible y leer durante mis narraciones del cementerio, un lugar que extraño pero tengo que regresar a dejar esa cosa que está conmigo, un espíritu sin hogar y familia. Él está presente donde quiera que camino y espero en unos días amarme de valor y preguntarle qué es lo que quiere. Gracias y hasta pronto. Y recuerden, guarden muy bien sus zapatos. No se los vaya a tomar un muerto para salir a vagar por las noches.